Gracias por acompañarnos a nuestra segunda temporada del canal Arochi and Littner, con nuevos capítulos, más invitados y contenido que te va a interesar. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión abordaremos el tema del enforcement y las medidas en frontera. Y para ello nos acompañan Diana Karina Martínez y Leslie Flores, que forman parte precisamente de nuestro equipo de enforcement. Bienvenidas. La primera pregunta obligada es ¿qué es enforcement? Muchas gracias, Manuel. No es otra cosa sino más que un sistema que vela por el cumplimiento de las disposiciones que se aplican a la protección de derechos de propiedad intelectual. ¿Cuáles derechos? Pues los que sean. Y este sistema de enforcement vela pues, por la protección y el cumplimiento efectivo de esos derechos. Entonces, podemos decir que el eje principal del enforcement es cumplimiento y protección. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que en un momento dado inciden en estos derechos de propiedad intelectual? Esta entrevista, como veremos, va a girar en torno al tema de la piratería, pero hay algunas otras y sobre todo en el derecho anglosajón el término enforcement no va exclusivamente a la piratería, sino incluso a proteger los derechos de propiedad intelectual de una persona cuando hay otra que sin derecho está usando algo que se parece, que registró una marca de alguna forma y que no debía haber sido concedida. Entonces el término es más amplio. ¿Sobre qué hay que proteger? Pues sobre cualquier cosa que pueda afectar que yo pueda ejercer mis derechos de manera efectiva. Como lo mencionaba, puede haber otra marca cuyo registro se concedió y que no se debía haber concedido. Y esa concesión de esa marca me afecta a mí como titular de un derecho, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí podemos referirnos a cualquier cosa que afecte de cierta manera los derechos de propiedad intelectual de cualquier persona. Y mencionabas hace un momento el término piratería, que tal vez es un término que puede implicar varios significados. Sí, esto es muy importante aclararlo porque coloquialmente en México nos hemos definido al término piratería, pero en realidad jurídicamente en la ley no hay una disposición en la que se describa a la conducta como piratería. Es un término coloquial. En realidad la piratería es un delito que está previsto en el Código Penal y que se refiere a estas personas que viajaban en los barcos y que se dedicaban a robar a otras embarcaciones, etcétera. Entonces, la piratería como tal, como la conocemos del Capitán Garfio y esa piratería, ¿no? Pero al término al que nosotros nos referimos, es un término, como mencionaba, más bien coloquial y engloba distintas conductas, no solo de marcas, sino también de derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual. Y yo creo que podríamos definirla como, o referirnos a la piratería cuando hablamos de alguien que copia nuestra marca o nuestra obra. En México no hay una protección en cuanto a invenciones en el ámbito penal, por eso es que me refiero únicamente a marcas y a derechos de autor, pero la verdad es que también en muchos casos de manera coloquial mucha gente se refiere a productos piratas cuando no hay una copia exactamente idéntica en cuanto a la marca o en cuanto al producto original. Entonces yo creo que en general nos podemos referir a estas copias que existen en el mercado y creo que todos estamos muy familiarizados con ellas, ¿no? Sobre todo, y hace algunos años todo el mundo recordará cuando pasábamos en el centro de la ciudad y veíamos estos puestos con discos que eran copias. Creo que eso era una muestra muy clara, ¿no? De a lo que nos referimos. Actualmente hay todo tipo de piratería, ¿no? Me refiero a todo tipo de productos. O sea, nos podemos imaginar desde productos cosméticos, desde luego farmacéuticos, productos de lujo, de entretenimiento, cosas que tienen que ver con la seguridad, como los rodamientos que van en los aviones, porque además los rodamientos están en absolutamente todo, en las licuadoras, en los patines, en lo que se mueve, todo lo que tiene un motor, las bolsas de aire de los productos. Hay casos en los que hemos visto
por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, donde hay un desperfecto en un vehículo, donde la bolsa de aire no salió, un accidente de varias personas, donde pierden la vida e intentan hacer uso del seguro, y el seguro no se hace efectivo porque le habían instalado un producto pirata, ¿no? Con el COVID, bueno, el uso de incluso vacunas, medicamentos, cosas ya muy graves, ¿no? Cubrebocas, también había cubrebocas piratas en Así es. un momento. Refacciones de autos. Entonces, y ahí el problema de la piratería en ese sentido es que si bien hay un primer acercamiento en relación con la violación de derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que se puede llegar a poner en peligro por este tipo de copias, pues la salud, la vida y la integridad de las personas. No es nada más no cabe nada más decir que es nada más es una falsificación de una marca o una copia de una obra, sino que esto va más allá y que incide en distintos riesgos para todos, ¿no? Quería agregar algo. Yo sé que esto tiene como muchas connotaciones, ¿no? Y recientemente creo que el fenómeno ha merecido que se hagan muchos estudios al respecto. De hecho, hace poco vi el resultado de un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan y era muy interesante porque se dedicaron a estudiar más bien aspectos sociales que giraban en torno a la piratería. Entonces tiene muchas implicaciones, ¿no? Esta parte donde la gente aspira a tener el producto original, que es muy costoso. Sí, claro, pero también está el otro lado, como decíamos, de temas de seguridad, de baterías que explotan, de partes de automóviles, ¿no? Incluso en el ramo cosmético. Hace muchos años hubieron muchos artículos donde decían que los perfumes que no eran originales solían ponerles orina como fijador, ¿no? Cosas que te untas, que te comes, sobre las que no tienes control, ¿no? Incluso nosotros hace muchos años fuimos a un aseguramiento de botellas de cloro donde la concentración del cloro era muy alto, o sea, estar ahí era muy molesto, incluso para respirarlo. Y la gente que estaba ahí rellenando las botellas, pues estaba expuesta a esa sustancia todo el tiempo. Estar tocando las botellas, eso es cuando estábamos revisándolas, de verdad, las manos te quedaban así, ¿no? Lastimaba la piel. Entonces, tiene muchas implicaciones de las que la gente no es totalmente consciente, ¿no? Es uno de los delitos donde se habla que ha sido aceptado socialmente, justamente porque hay gente que vive de la venta de estos productos, que ha hecho de esto su forma de vida y no es tan lesiva como el que roba o como el que secuestra a alguien. Pero también hay muchos otros estudios que muestran, hay documentales que detrás de este delito hay temas de delincuencia organizada, que sirve para lavar dinero de organizaciones criminales. Es un tema muy complejo, pero la verdad muy interesante. Incluso como lo mencionaba en el aspecto social, les recomiendo mucho que busquen estos estudios de qué lleva a la gente a consumir un producto pirata, qué hay detrás de alguien que acepta comprarlo. Y bien curioso porque también te das cuenta que en general la gente, siempre que se trata de productos que se consumen como el alcohol, la comida, tiene cierto rechazo ¿no? Pero cuando se trata de algo que te vas a poner, algo que vas a usar, incluso en algunos casos hasta los cosméticos, ¿no? Es más aceptado, ¿no? El 1 de octubre entró una nueva administración, empezó un nuevo sexenio. Contamos con un nuevo secretario de Economía y por ende un nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que como bien sabemos es una de las autoridades u oficinas gubernamentales que están vinculadas con el combate a la piratería. Y lo que sí se ha visto a partir de prácticamente pocos días después de haber iniciado este sexenio es que ha habido un renovado interés o una renovada preocupación por combatir ciertos mercados en donde se venden productos piratas. Y la cuestión que se ha visto es que también mucho de esta mercancía se importa, ¿no? Entra de fuera. Y pues eso nos lleva a plantearnos o hacernos la pregunta: ¿hay alguna manera de evitar que no ingresen del todo? Creo que es difícil, pero al menos sí lograr que su ingreso sea más difícil
de estos productos piratas en nuestras aduanas? ¿Hay manera de detener ese flujo en nuestras aduanas? Sí, sí la hay, y para los titulares de derechos, estas acciones en aduanas son muy importantes. Y son muy importantes, yo creo que quizá por dos razones. La primera es porque en la escala de producción, pues tú tienes a los fabricantes y después tienes pues a los distribuidores, y en este caso a quien está importando estos productos antes de que se distribuyan en el territorio. Entonces, esto significa que tienes una posibilidad de atacar directamente a alguien que está en un escalón más arriba en la cadena de producción. Pero además tienes la posibilidad de detener estos productos antes de que terminen distribuidos en diferentes mercados, lo cual resulta en un menor número de acciones, ¿no?, para detener un mayor número de productos. En años recientes este fenómeno ha ido cambiando, ¿no?, y hemos transitado de estas importaciones numerosas de productos en contenedores muy grandes a pequeños cargamentos, a pequeños embarques, pequeños envíos. Incluso hay estudios de diferentes organizaciones donde... De acuerdo que tiene varios y eso... La UIPO, hay varias, ¿no?, donde hacen un análisis y llegan a la conclusión de que en los últimos años esto ha cambiado, y un porcentaje de más del 65% de las mercancías que se detienen corresponden a pequeños embarques. Y al hablar de pequeños embarques nos referimos a cargamentos que tienen hasta menos de 10 piezas. Pero hablando de los casos que todavía existen, donde es un embarque grande, un contenedor con mucha mercancía, o incluso con mercancías de diferentes marcas, de diferentes titulares de derechos, de diferentes industrias, pues tienes la posibilidad de impactar, de tener un mayor impacto con estas acciones, y con una logística que requiere o implica invertir menos esfuerzos, ¿no? Por eso es que es importante. Leslie, respecto al registro, ¿cuál es tu experiencia del registro de marcas ante las aduanas? Pues es algo que ha funcionado muy bien. Los titulares registran las marcas que tienen en la base de datos de aduanas, precisamente para que aduanas, las autoridades, cuando llegan a detectar algún cargamento con marcas, puedan ir a esta base de datos, revisar la marca, quién es el representante legal en México que tiene facultades para llevar a cabo acciones, medidas en frontera, y entonces mandan esas alertas informando sobre la llegada de estos productos que para ellos suenan sospechosos o resultan sospechosos, y entonces ellos a través de esta base de datos pueden saber a quién contactar de manera rápida para no, o sea, que si fuera un cargamento autorizado, no estar deteniéndolo más tiempo, ¿no? Entonces, esto ha ayudado mucho a eso, pero además en esta base de datos la podemos alimentar con otros tips de identificación, con información que a las autoridades les ayuda en el día a día para poder sospechar rápidamente de algún cargamento, de algún producto, y entonces avisar a las personas adecuadas para que estas personas decidan si pueden llevar a cabo, si van a llevar a cabo acciones o no, en caso que son productos no autorizados. De ahí la importancia de los entrenamientos, me imagino, ¿no? Sobre todo para, pues, precisamente que las autoridades aduaneras pues tengan una base para poder distinguir, pues ahora sí que el tipo de producto y de marca que se les presenta en los cargamentos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los entrenamientos? Pues los entrenamientos son muy útiles porque justamente tienes el contacto directo con las personas que van a revisar, o sea, el primer filtro con los productos que llegan del extranjero. Entonces tienes el contacto directo con ellos para decirles, les llevas muestras originales, les llevamos muestras piratas para que ellos puedan compararlas y puedan ver las diferencias entre uno y otro, para que cuando lleguen a encontrar algún producto de esos, puedan ver, sí, había que revisar esto en la etiqueta, había que revisar las costuras, etcétera, ¿no? Diferentes detalles que cada marca va utilizando en sus productos para tratar de bloquear que otras empresas, otras personas hagan uso de sus marcas y sus derechos sin autorización, ¿no? Incluso a veces hasta para darles a conocer la marca, que nosotros estamos dando por hecho que las marcas que les presentamos ya las conocen, y no es cierto, ¿no? A lo mejor para mí
es muy conocido, o bueno, productos que a los que estás expuesto todo el tiempo, pues es más fácil que los tengas en la mente. Pero otros productos, por ejemplo, sobre las cámaras, ¿no? Los tripiés, yo no tendría idea y ellos tampoco sabrían que esas marcas están registradas. O, por ejemplo, algunos diseños, ellos podrían pensar que el producto en sí mismo no tiene protección, sino solo la marca que se aplica al producto. Y muchos productos tienen protección por su naturaleza, ¿no? Como una obra, etcétera. Esto causa, quizá no controversia, pero que hay ciertas diferencias con cómo se da el registro de marcas en aduanas en México y cómo se da en otros países. Y entonces, en muchos casos, los titulares de derechos te llegan a preguntar, bueno, pero ¿qué efectos tiene ese registro, no? O ¿cómo se da este registro? Y este registro no crea derechos, no es como tu marca cuando vas a solicitar la LIMPI y entonces te dan tu certificado de registro y entonces adquieres el derecho para usarla exclusivamente. Aquí eso no pasa. Cuando se creó esta base de datos marcaria, la intención era que todo el tema de la información de la marca quedara del lado del INPI y que aduana solamente tuviera acceso a esa información tal y como está. Y en ese mismo sentido que no hubiera algún tercero que pudiera venir y decir, yo soy titular de la marca Nike, ¿no? Así, porque a lo mejor a Nike no, en ese momento no se le había ocurrido presentar su solicitud de registro, ¿no? Esta base de datos está vinculada a la base de datos del INPI y no crea un derecho como tal. En el idioma anglosajón existe una diferencia en los términos entre registration y recordal, donde justamente el registro sí te da lugar a un derecho, pero cuando tú haces este recordal, es como venir a inscribir algo que ya está en la base de datos de otra autoridad donde sí se creó el derecho. Entonces, lo mismo pasa aquí. Aduanas toma la información de la base de datos del INPI, entonces reconoce ese registro que ya existe y toma en cuenta ese derecho y la información que se desprende de ese derecho, quién es el titular, los productos que ampara. Los licenciatarios me imagino que han de venir al menos. Si están inscritos en el INPI, sí. Okay. Aunque también existe la posibilidad de que en la misma base de datos puedas agregar esta información, como decía Leslie, algunos otros tips no solo de identificación del producto, sino también información que es importante, como los licenciatarios. Las rutas que utilizan los productos autorizados para llegar a México. Si ya sabes que los productos de X marca solo vienen a través de estas aduanas y estás encontrando un cargamento en otra aduana que no es esa, pues de ahí ya tienes una alerta, ¿no? Algo más para sospechar. Y en este mismo sentido, no genera un pago de derechos y está vigente en tanto que el registro esté vigente. Entonces, si tú sigues renovando tu marca en el INPI, el registro que ya llevaste a cabo en la base de datos de marcas sigue vigente. También a los titulares de derechos a veces les causa mucho ruido esto de inscribo a mis licenciatarios, no inscribo a mis licenciatarios. Si registro la marca en aduanas, me podrá generar algún tipo de problema, que tú lo que quieres es que paren a los sospechosos, pero no que entorpezca todo el proceso y la logística de importación de tus productos, porque genera costos, porque tú ya tienes que entregar esa mercancía por contrato a algún tercero, etcétera. Entonces, creo que eso vale la pena también aclararlo, ¿no? Porque nos llegan a preguntar mucho sobre cuál es el impacto hacia mí como titular de derechos si registro mi marca en aduanas. Eso implica que cada vez que yo intente importar un cargamento lo van a detener para inspeccionarlo y la realidad es que no. Aduanas sigue el proceso de verificación tal y como existe. De hecho, todos sabemos que en el mundo, pues creo que se revisa el 2% de las mercancías que ingresan a cada país. No sé si a cada país, pero en México es creo que el 2%, o por ahí va la cifra. Y que se hace mediante este sistema de semáforo aleatorio, ¿no? Salvo que creo que traigas por alguna razón un procedimiento y entonces puedan investigarte. Pero entonces si te toca la revisión de esa mercancía, llevan simultáneamente una revisión en cuanto al tema de marcas. Los titulares de derechos no tienen que preocuparse en ese sentido. Si les toca una revisión como les hubiera tocado de manera aleatoria, únicamente se revisa y al final de cuentas
a nosotros nos consultan para consultar a la vez al titular de derechos a ver si quiere ejercitar alguna acción. Porque las aduanas en México no tienen facultades para asegurar mercancías directamente. De acuerdo con la ley, A través de otras autoridades. la ley aduanera señala que para poder asegurar las mercancías necesitan contar con la orden de una autoridad competente. ¿Y qué significa eso? Pues la autoridad que tiene la posibilidad de llevar a cabo estas acciones. ¿Y esas autoridades cuáles son? Pues en México tenemos dos caminos para llevar a cabo estas medidas en frontera. Una de ellas es la vía administrativa y la otra es la vía penal. La vía penal, para quienes no son abogados, pues sanciona las conductas que más dañan a la sociedad. Y esa es la razón por la que el cometer esas conductas da como resultado que te impongan las sanciones más graves que pueden existir, la privación de tu libertad. En el caso de las conductas que son previstas como delito, tiene que ser una copia exactamente idéntica en el caso de las marcas, y en el caso de las obras es exactamente el mismo caso. Desafortunadamente no hay muchos precedentes, muchas resoluciones que nos ayuden a aclarar esto en cuanto al tema de falsificación de marcas y de obras, porque históricamente en México, ¿qué pasaba? Uno de las metas de la autoridad era asegurar productos y no se le daba seguimiento a estos procedimientos hasta llegar a una sentencia condenatoria. Incluso hubo un momento en el que los productos se encontraban hacinados en las bodegas de la Fiscalía, ocupando espacio también en aduanas sin poderse destruir. Y esto era porque los procedimientos no se concluían. Entonces, lamentablemente no tenemos interpretación de los jueces donde nos digan estos son los alcances de esta conducta o el uso de una obra puede significar esto. Entonces, así está. El Código Penal prevé como delito el uso de una obra. El término uso es muy amplio. Sí, claro. Entonces, yo creo que en un momento dado sí podrías hacer valer que haber modificado de cierta forma la obra puede dar lugar a ese tipo penal. Pero bueno, en general lo que vemos es una piratería como pues, franca, ¿no? Pura, donde se copia o se trata de copiar de manera casi idéntica no solo el producto, sino muchas de sus características. Y en el caso del delito, conlleva una pena de prisión, de 3 a 10 años de prisión y multas bastante cuantiosas. Y en el caso de las marcas, lo que se prevé como delito es la falsificación de marca. Bueno, específicamente para las aduanas lo que nos aplica es la introducción al país, dice la ley, de objetos que ostenten falsificaciones de marca con fin de especulación comercial. Pues ya veremos y esperemos en un futuro capítulo nos puedas platicar en los avances respecto a estos retos y otras formas como la piratería está manifestando, pensando en el entorno digital, que yo creo que eso también da para mucho que hablar. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.